la clase del día de hoy nos quedamos en el último día de clases en el tema de el método del árbol, ¿verdad? Y nos habíamos quedado al menos hasta este punto, ¿verdad? Habíamos calculado todas las propiedades del árbol como tal. Habíamos, bueno, diagramado el árbol, expandido la expresión regular. Y ahora pues lo que nos toca es la creación como tal del autómata. Bien, vamos a empezar. Nos habíamos quedado con esta tabla de siguientes, este cálculo de siguientes. Ahora vamos a empezar a calcular nuestras transiciones. Bien, para ello pues voy a... no, con esto ya no es necesario que tenga yo. Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a empezar a calcular nuestras transiciones. Y bueno, yo para esto pues voy a venir y, como les había dicho, ¿verdad? Es una alteración, ¿verdad? Símbolo. Bueno, vamos a ir viendo qué símbolo le corresponde según su numeración. Y vamos a ver. Solo déjenme un momento. Bien. Y al 1 le toca el símbolo A, al 2 el B, al 3 le toca A, al 4 le toca B. Creo que en esta expresión regular solo tenemos A, B, ¿verdad? Entonces está sencillo. Al 5 le toca A, al 6 le toca B otra vez, al 7 le toca B. Por eso es la importancia, si se dan cuenta, de no etiquetar epsilon, porque si yo hubiera etiquetado, tendría aquí una transición, ¿verdad? Entonces es importante. Al 8 le toca A, al 9 le toca A nuevamente, al 10 le toca B, al 11 le toca B, y al 12 le toca numeral, ¿verdad? Le toca numeral. Entonces, ya tenemos con esto nuestra tabla. Bueno, esto es cálculo de transiciones. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a calcular las transiciones. Vamos a insertar el cálculo como tal. Pero, ahí estamos. S sub 0. ¿Qué vendría siendo S sub 0? ¿Alguien me puede responder? Gracias, Carlos. Vendría siendo 1. Recordemos, S sub 0 es la primera posición del nodo raíz. En este caso es 1. Bien. Ya con S sub 0 calculado, seguimos nosotros y decimos, bueno, transición, ¿quién? S sub 0 y ahorita vamos a ver con quién. S sub 0 es este. ¿Con quién me puedo mover? ¿Alguien me puede responder? ¿Con quién me muevo?
Con una A. Con A, ¿verdad? Recordemos, me muevo con el símbolo con el que está acompañando el conjunto. En este caso, su único elemento de conjunto es 1, es el nodo 1. Entonces, el símbolo es A. Entonces, me muevo con A, ¿verdad? Y la transición de ese sub 0 con A vendría siendo el siguiente de 1. Eso es igual a 2. Por ende, a este le denomino S sub 1. ¿Me puedo mover con otro símbolo con S sub 0? ¿O no me muevo? Solo con A me muevo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me puedo mover con otro símbolo o no? Solo con A, correcto. ¿Por qué? Porque solo tengo un elemento y es 1. Y ese 1 está etiquetado o representa el símbolo A. Entonces, si yo tuviera otro símbolo, por ejemplo, otro nodo, perdón, bueno, es que esta expresión regular solo tiene A, B, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pueda tener 6, me tendría que mover con A y con B, ¿verdad? Pero en este caso solo tiene 1 y ese representa A. Bien, entonces ya no me puedo mover con otro. Quito el sombreado. Y ahora digo, bueno, ya terminé. Ahora empiezo con S sub 1. S sub 1 representa el nodo número 2. Vendría siendo este. ¿Sí? ¿Con quién me puedo mover con S sub 1? ¿Quién me muevo? Con B, correcto. ¿Verdad? Recordemos acá, por eso es que coloco yo la columna de símbolo, para ver qué le corresponde a qué símbolo le corresponde a qué nodo, ¿verdad? Entonces tenemos B. Eso es igual al siguiente de quién? De 2, ¿verdad? El siguiente de 2. Aquí tenemos claramente el siguiente de 2. Esto es igual a... ¿Quién es el siguiente de 2? ¿Quién vendría siendo el siguiente de 2? Tres, 6 y 7, correcto. 3, 6 y 7. Eso viene siendo S sub 2, porque no existe ese conjunto. Y ya doy por terminado y concluido el cálculo de la transición de S sub 1, porque S sub 1 solo tiene un elemento. Entonces, regreso. Bueno, vamos con S sub 2. S sub 2 es 3, 3, 6 y 7, ¿verdad? ¿Con qué símbolos me puedo mover con S sub 2? ¿Alguien me puede decir? ¿Con qué símbolos me muevo con S sub 2? A y B, correcto, ¿verdad? Porque aquí tenemos A y aquí tenemos B. Entonces vamos con A. Es transición de S sub 2 con A. Ese es igual al siguiente de 3, ¿sí? Obviamente siempre tengo que ir viendo si ya lo calculé. Si no lo he calculado, lo calculo y nuevamente comparo los conjuntos. Bien, ¿quién es el siguiente de 3? 4,5. ¿Sí? Esto es S sub 3. ¿Sí? Ahí estamos bien. Ahora vamos con el siguiente de, bueno, la transición de S sub 2 con B, ¿verdad? Tal como habían dicho ahí los compañeros, se mueve con A y B. Ahora S sub 2 con B. Eso va a ser igual a quién, al siguiente de quién. Siguiente de 6.
Es el siguiente de 6 y 7, ¿verdad? Gracias, Carlos. Siguiente de 6, unión, siguiente, 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el nodo 6 y el nodo 7 tienen el símbolo B. Si yo tuviera un tercer, por ejemplo, en este caso, un nodo 10, tendría que ser siguiente 6, 7 y 10. En este caso solo son dos, 6 y 7. Entonces son los ambos siguientes. Entonces es una unión. ¿Quién es el siguiente de 6? Correcto, 7. Ahora, ¿quién es el siguiente de 7? 8. Entonces, esto es 7,8, perdón. ¿Sí? Esto viene siendo S sub 4. Bien, esto es S sub 4. Entonces ya damos por concluido la transición con S sub 2. Bien, vamos con S sub 3. Aquí tenemos S sub 3. Vamos a darle enter, así vamos viendo conjunto por conjunto. Bien. Transición de S sub 3. S sub 3 es 4,5, o sea, tenemos estos dos. ¿Con quiénes me puedo mover? Con A y B. Nuevamente, bueno, igual los símbolos son los mismos siempre. A y B. Entonces vamos a empezar con A. Transición de S3 con A. Eso es igual a siguiente de quién. ¿Siguiente de quién sería? Siguiente de 5, correcto. Siguiente de 5 ya lo calculé. No lo he calculado, entonces lo calculo. ¿Quién es el siguiente de 5? Entonces 10. ¿Sí? Eso vendría siendo, 10 no está. Eso vendría siendo un S sub 5. ¿Sí? Ya terminé de calcular A. Vamos con una transición de S sub 3 con B, que es el siguiente de 4. Eso es. ¿Quién es el siguiente de 4? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es el siguiente de 4? 4,5, correcto. Y a la larga, como dice Carlos, eso es un S sub 3. ¿Por qué llegué aquí? Porque el siguiente de 4 no lo había calculado. ¿Se dan cuenta? No lo he calculado, entonces lo calculo. Pero al momento de calcularlo, me da otro conjunto que yo ya había, o otro estado que yo ya había calculado, que este caso es S sub 3. No se le coloca un S sub 6 porque estaría yo duplicando estados, sino que es un S sub 3 porque este estado ya existe, ¿verdad? Entonces damos por concluido nuevamente esta cuestión. Ahí estamos. Bien, ya concluí con S sub 3. Ahora vamos con S sub 4. Transición de S sub 4 con quién. Vamos a ver quién es S sub 4. S sub 4 es 7,8. Son estos dos. ¿Sí? 7,8. Bien, me puedo mover con A y B. Nuevamente, ¿verdad? Dice transición de S sub 4 con A. Es el siguiente de 8. ¿Quién es el siguiente de 8? ¿Quién vendría siendo el siguiente de 8? 9,10, correcto. 9,10. Eso es S sub 6, ¿verdad? Porque 9,10 no lo he calculado. No aparece en ninguna transición. Entonces con A ya terminé. Ahora vamos con
transición de S sub 4 con B. Vamos a ver quién es. Con B vendría siendo siguiente de 7. Siguiente de 7. ¿Quién es el siguiente de 7? 8. Tenemos acá 8, ya lo calculé y no está en ninguno. Bueno, entonces esto es un S sub 7. Ya vamos terminando. Un S sub 7. Ahora vamos con el S sub 5. S sub 5 es 10. Transición de S sub 5 con B, que es su único símbolo con el que se mueve. Eso es igual a el siguiente de 10. ¿Sí? ¿Quién es el siguiente de 10? 11. Correcto. 11. No lo he calculado y eso es el S sub 8. Y es el único con el que me muevo con 5. Vamos con 6. Tenemos acá el 6. 9,10. Son estos dos. Bueno, digo, me muevo nuevamente con A y B. Estamos hablando 6. S sub 6. S sub 6, transición de S sub 6 con A es el siguiente de 9. Siguiente de 9 ya lo calculé. Todavía no. Entonces lo calculo. Y es 9,10. Pero ese, ¿quién es? ¿Quién es 9,10? S sub 6. Gracias, Ronnie. Es S sub 6. Ahora vamos con el siguiente. Transición de S sub 6 con B. Eso es el siguiente de 10. Eso ya lo calculé. Ya no hay necesidad de calcularlo. Entonces ese siguiente de 10 es S sub 8. ¿Verdad? Y ese en el caso de 6. Seguimos con el siguiente, con el otro estado, que en este caso es S sub 7. S sub 7. Vamos a ver quién es S sub 7. S sub 7 es 8. Es este, está aquí. ¿Verdad? Solo me queda una duda de S sub 6. S sub 6. Con S sub 5, perdón. Ahí estamos. Bien. S sub 7. S sub 7 se mueve con, perdón, sí, S sub 7. S sub 7 se mueve con A únicamente. Entonces es transición con A. Esto viene siendo el siguiente de 8. ¿Quién es el siguiente de 8? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es este? El siguiente de 8. S sub 6, nuevamente. ¿Verdad? Gracias. S sub 6. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo. Entonces aquí vamos a detenernos un momento. El que tengo subrayado en este momento es S sub 6, pero no porque el siguiente sea el mismo, sino porque el resultado del cálculo del siguiente 9 es igual a S sub 6. Mientras que el de abajo, el siguiente de 8, sí ya lo calculé y está acá. Y también es S sub 6. Entonces, ambos son S sub 6, pero la manera que los calculé es diferente, pero ambos son S sub 6. ¿Sí? Seguimos. Y regresamos a su estado original. Ahí estamos. S sub 7
transición de S sub 8, ¿verdad? S sub 8 es 11. Y me muevo con B. Transición de S sub 8 con B. Eso es igual al siguiente de 11. Eso no lo he calculado en ningún momento. Eso es igual a 12. Esto viene siendo S sub 9. Y al momento que yo contengo 12, ¿verdad? Es el estado de aceptación. Entonces le coloco acá. Y bueno, se fue ese sub 8 y ese sub 9 ya no tiene ninguna transición. Entonces doy por concluido el cálculo del autómata. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Alguien no vio? ¿Se perdió en algún momento el cálculo? ¿Algún cálculo? ¿Dudas, comentarios hasta este punto? Bueno, si no hay dudas, ya tenemos nuestras transiciones. Ahora sí, podemos venir y crear nuestras tablas de transiciones, nuestra tabla de transiciones. Bien, vamos a insertar una tabla. Aquí va a ir estado, símbolo A y el símbolo B, ¿verdad? Bien, estado S sub 0. A, me voy a S sub 1. Con B no me voy a ningún lado. S sub 1. Con B me voy a S sub 2. S sub 2. Ahora empezamos con S sub 2. Con A me voy a S sub 3. Y con B me voy a S sub 4. S sub 3. Con A me voy a S sub 5. Y con B me voy a S sub 3. Vamos con S sub 4. Con A me voy a S sub 6. Y con B me voy a S sub 7. Vamos con S sub 5. Con A no me voy a ningún lado y con B me voy a S sub 8. S sub 6. Con A me voy a S sub 6 y con B me voy a S sub 8. S sub 7. A me voy a S sub 6 y con B no me voy a ningún lado. S sub 8 me voy, con A no me voy a ningún lado y con B me voy a S sub 9. S sub 9 no me voy a ningún lado. Y subrayo, voy a subrayar mi estado de aceptación. ¿Verdad? Básicamente esta es mi tabla de transiciones resultante ya del autómata como tal. Bueno, entonces puedo venir y graficar ya el autómata. Hacer su grafo. Vendría siendo así. Viene una flecha de cualquier lugar. Tengo un S sub 0. Solo vamos a hacer un poquito más grande la letra. Tengo un S sub 0. Y bueno, digo, con A me voy a S sub 1. Esto vendría siendo con A.
Vamos con S sub 1, un S sub 2. Eso es con B. Un S sub 2 en un S sub 3. Y eso es con A. Voy a ir por acá. Eso es con A. ¿Sí? S sub 2 con B, me voy a S sub 4. Voy a colocarlo acá. S sub 4. Eso es con B. Bien. S sub 3 me voy a S sub 5 con A. Ya tengo un S sub 5. A. Y con B me voy a S sub 3. Solo quiero ver si en verdad es así. S sub 3. Con B me voy a S. Pues, y con B me voy a S sub 3. Entonces con B, ¿verdad? S sub 4 me voy a S sub 6. Voy a colocar S sub 6 con 4 con A. Y con B me voy a S sub 7. Voy a hacer un S sub 7 por aquí. Por aquí. Vamos a ver cómo me queda el grafo. Un S sub 7. Este es con B. B minúscula. Ahí está. Este lo voy colocando acá. Ahí está. Y eso fue con 4. 5 se mueve con B a S sub 8. Vamos a colocar el S sub 8 acá. Y eso es con B. S sub 6. S sub 6 con A me voy a S sub 6. Acá es con A. ¿Sí? Con B me voy a S sub 8. Vamos a colocarlo acá. Con B me voy a S sub 8. S sub 7 con A me voy a S sub 6. Con A. Para acá. A. S sub 8 con B me voy a S sub 9. S9. Eso es con B. B minúscula. Y S sub 9 es el estado de aceptación. Ya no me voy a ningún lado. Esto vendría siendo el grafo del automata que generamos. ¿Dudas hasta acá acerca de este ejemplo? Vamos a copiar este y lo vamos a colocar acá. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí lo comprendieron? ¿Sí lo logran ver? ¿Todo claro? Gracias. Vamos a probarlo. Una cadena, pues una posible cadena de entrada para esto vendría siendo AB. Adentro me puede dar BA y BB. ¿Sí? El primer AB viene por defecto, ¿verdad? En este, el segundo BA, es decir, me voy por este lado. Aquí me fui por epsilon y aquí me da B y A. Y esto vino 0 veces. Y el BB del último es la concatenación. Vamos a
a ver cómo nos queda. 0. Con A me voy a S1. ¿Sí? Ya vino la primera A. Viene una B. A B. Con B. Aquí lo voy a hacer. A B. Con B me voy a S2. Luego viene otra B. Con B me voy a S4. Luego viene una A. Con A me voy a S6. Luego viene otra B. Con B me voy a S8. Y luego viene la última B. Y con esa B me voy a S9. ¿Sí? Entonces queda demostrado que acepta la cadena. Probemos con otra cadena. Viene por defecto AB. Digamos que viene A, BBA y el final que es DB. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo se comporta esta cadena. Bien. Empecemos. Bueno, básicamente el primer AB es este. De ahí me quedo acá. Esta A. El BB viene acá de la cerradura de clean y DB. A es esta concatenación y los últimos BB es de aquí. Bien. A. Bueno, 0. Con A me voy a S1. Luego viene B. Bueno, 1. Con B me voy a S2. Luego viene A. Con A me voy a S3. Luego viene B. Bueno, con B me voy a S3 por segunda vez. Luego viene B. Bueno, con B me vuelvo a quedar con S3, pero por tercera vez. Luego viene una A. Con A me voy a S5. Luego viene una B. Con B me voy a S8. Y luego viene una última B. Con B me voy a S9. ¿Verdad? Entonces, fue aceptado la cadena. Entonces podemos decir que nuestro automata está bien construido. Y ahora surge la duda. ¿Dudas hasta acá en este momento, en este punto del curso, en el tema de el método del árbol? ¿Alguien se quedó con alguna duda en general? Disculpe, yo me perdí, digamos, en cómo se relaciona la cadena que estamos probando ahorita con la expresión regular, cuando la empezó a generar. ¿Que estas cadenas? Ajá, esta cadena, digamos que no entiendo muy bien la expresión regular. Ajá, Esta. ajá. Bueno, está un poco grande, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vendría aquí por primera vez? A B, ¿verdad? Si te das cuenta, a la larga es así. Es así. AB viene por fijo y por defecto al final también viene un BB. Aquí. Lo que varía es este término del centro, que es lo que viene. Entonces, o puede venir este, o puede venir este. Una posible cadena, escribe una posible cadena de estas, de lo que tengo seleccionado.
Ahí escribo en el chat. Una posible cadena de lo que yo tengo seleccionado. ¿Qué me puede generar? O abrí tu micrófono y me lo decís también. No hay problema. ¿Puede generar un AB concatenado con un A o solo un A? Correcto. AB concatenado con un A, ¿verdad? Entonces, ahora sí, probemos, ¿verdad? Probemos esta cadena. Colocamos todo el autómata desde cero otra vez. Recordemos, este es lo que vos colocaste en el centro, es lo que te fuiste de este lado. Y el primer AB es por defecto, viene acá. Y el segundo, el BB de último es este, ¿verdad? Entonces, todo autómata empieza en el estado cero. ¿Sí? ¿Sí? Tranquilo. Luego viene una A. Está 0 con ¿a qué estado me voy? Al estado 1. Correcto, al estado uno. Entonces, por decirlo así, ya hice A. Siguiente, B. 1 con B, me voy al estado 2. Entonces, así. Claramente es el primer elemento de la concatenación que les había dicho. A la larga, esta es una gran concatenación, ¿verdad? Luego viene la cadena que me mencionaste. A. 2 con A, me voy a 3. Entonces, ya lo calculo. Voy. 3 con B, me voy a... 3 con B, ¿a dónde me voy? Al mismo Al estado. mismo estado, correcto. Entonces lo coloco así. Con otro color para especificar que es la segunda vez que lo estoy visitando. 3 con B, me voy a 5. ¿Sí? Y si te das cuenta, ahorita acaba de terminar la cadena que me acabas de decir. A este. A concatenado con B, concatenado con A. ¿Verdad? Ahora viene una B. 5 con B, me voy a 6. Y 6 con B, bueno, siempre voy a seguir esto para que no me olvide. Y 6 con, y 8, perdón, 8 con B, me voy a 9. Y fue aceptado. Entonces, básicamente es venir y modelar posibles cadenas que esta expresión regular puede brindar. Y ya venir y pasarlo en el autómata y ver si son aceptadas o no. ¿Verdad? Básicamente eso es lo que estoy haciendo. La expresión regular es un poco grande, pero pues es claro que pues al principio viene una A, una B y al final viene un BB. ¿Qué me genera esta expresión regular? La que tengo subrayada, ya lo tengo que ir viendo, ¿verdad? En este caso, para el ejemplo que estábamos trabajando ahorita con Brandon, nos fuimos por este lado del OR, pero nos podemos ir por este lado. En este caso, alguien puede venir y decir, bueno, aquí me genera una B, perdón, una B, y luego viene una B, otra B, ¿verdad? Otra B, y posteriormente viene una A también, ¿verdad? Aquí viene una A. Y alguien me puede decir, ¿y la cerradura de Clini? Esta cerradura, perdón. Esta cerradura, la que no puedo seleccionar. Esta. Generó 2A. Y así sería. Y lo puede pasar por el autómata. Esta es una cadena un poquito más grande, pero el autómata lo va a aceptar. ¿Verdad? O sea, yo estoy seguro que el autómata pues, hagámoslo rapidito. Brandon, ¿te quedó clara la duda? Sí, gracias. Ok, pasemos rapidito este y damos por concluido el tema. Empiezo con 0, 0 con A, me voy a B, 1 con B me voy a 2, 2 con B me voy a 4, 4 con B me voy a 7, luego digo 7 con A me voy a 6, 6 con A me voy a 6, segunda vez, 6 con A me voy a 6, tercera vez, 6 con B me voy a 8 y 8 con B me voy a 9 y es aceptado.
¿verdad? Entonces, básicamente ese es nuestro autómata. Y bueno, nuevamente vuelvo a preguntar, ¿alguna duda? ¿Algún comentario con el tema del método del árbol? ¿Alguien se perdió por ahí? ¿Alguna duda quedó ahí ahí colgando? Gracias, Sender. De igual manera, pues siempre hago la invitación, ¿verdad? Si alguien no se perdió en algún punto, pues puede venir y ver las grabaciones, me puede escribir, ¿verdad? Y lo podemos discutir. Bien, si no hay más dudas, damos por concluido el día de hoy el tema del método del árbol, pero no la clase, ¿verdad? Todavía no la clase. Damos por concluido el tema del método del árbol y hasta este punto hemos visto 3 métodos para generar autómatas. El primer método fue para generar un AFN, es el algoritmo de Thomson, ¿sí? El segundo método fue para generar un AFD, es la generación de subconjuntos. Y el tercer método que hemos visto es la generación de un AFD y es por el método del árbol. Entonces nos toca ahora el último método. Es un método bien chiquito, bien sencillo, que lo podemos ver ahorita en media hora, ¿verdad? No va a pasar nada, no tenemos tiempo para ver esto. Y es la minimización de estados. Básicamente es la famosa optimización del autómata, ¿sí? Es un método bastante sencillo y lo vamos a empezar a ver. Solo que no encuentro. Vamos a empezarlo a ver. Quiero ver una cuestión. Sesión 9. Bueno, vamos a ver este. Quiero ver. Nawedi. Tal vez tenemos eso. Quiero ver los ejemplos que hicimos del algoritmo de la generación de subconjuntos. Pero no los tengo a la mano. Vamos a entrar a la web. No los tengo a la mano como para venir. Por lo regular lo que hacemos es venir y partiendo de la... Tenemos este, ¿verdad? Que esto fue la clase número 10 de la generación de subconjuntos. Entonces, la minimización de autómatas tiene como entrada un AFN, una AFD, perdón, AFD, bajo su representación de la tabla de transiciones, ¿sí? La representación de tabla de transiciones de la AFD. En eso nos vamos a centrar. Vamos a ver. El estado, el símbolo 0, el símbolo 1. Tengo un estado S sub 0. En S sub 0 con 0 me voy a S sub 1. Y con 1 me voy a S sub 2. Estos ya es S sub 1. Con 0 me voy a S sub 3. Y con 1 me voy a S sub 4. S sub 2 con 0 me voy a S sub 3 y con 1 me voy a S sub 4. S sub 3 con 0 me voy a S sub 3 y con 1 me voy a S sub 4. Y S sub 4 con 0 me voy a S sub 3 y con 1 me voy a S sub 4. Esto básicamente es la tabla de transiciones. Y bueno, pues voy a colocarlo. Bueno, ahí estamos. Yo sé que S sub 1, 2, 3 y 4
son estados de aceptación. Básicamente eso fue lo que trabajamos nosotros en el método del árbol para ¿cuál fue mucha? Vamos a ver. No sé si trabajamos eso. Bien lo trabajamos. ¿Verdad? Este autómata que tenemos en pantalla fue generado con el método del árbol y este fue generado con la generación de subconjuntos. Es el mismo, representa la misma expresión regular de 0, 1 más veces, 1 más veces, pero fue generado con diferente método. Y es amplia la diferencia. Veamos si con la minimización de estados o la optimización de estados podemos llegar a esta expresión, a este autómata. Veamos. Bien, mucho ojo para lo que va a pasar ahorita, ¿verdad? En este momento es venir y separar. Vamos a duplicarlo. Es venir y separar los estados. ¿Bajo qué premisa? Estados de aceptas de transición y estados de aceptación. ¿Qué es un estado de transición? Aquel que no es de aceptación, ¿verdad? Básicamente. ¿Cuál serían, bajo esa premisa, cuáles serían los estados de transición de este autómata? ¿Cuál sería el estado de transición? O los estados de transición, correcto, ese sub 0. Ese sub 0. Y los de aceptación vendría siendo los que siguen, ¿verdad? El resto. Sub 2, ese sub 3 y ese sub 4. ¿Sí? Bien. Entonces lo que sigue ahora es venir y quebrar esta tabla. Quebrarlo es venir y separar la tabla. Este vendría siendo el estado X o el conjunto X y este es el conjunto Y. Divido yo las tablas. Y esto es X y esto vendría siendo Y. Vendría siendo Y. ¿Sí? Porque están divididos. Ahora vengo yo y vuelvo a preguntar. Pues obviamente quedó bien pequeño. Bueno, ya no se puede dividir porque solo es un elemento. Ahora y pregunto, bueno. Ese sub 1, ¿dónde está? ¿Alguien me puede decir en qué conjunto está ese sub 1? Ese sub 1. ¿Dónde está ese sub 1? ¿En qué conjunto está su? Correcto, está en Y. Y. Bueno, ¿y ese sub 2? También está en Y, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, está en Y. Aquí voy a colocar esto. ¿Ese sub 3 en qué conjunto está? ¿En X o en Y? En Y. ¿Y ese sub 4 en qué conjunto está? Ese sub 4. En Y también. Y así con todos, ¿verdad? Todo esto es Y, 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 Y y Y. Ahora, el método de la minimización de autómatas, pues ya terminó, pero es iterativo. Y aquí vuelvo a preguntar, ¿se puede dividir? Obviamente ya no se puede dividir porque solo tengo un estado. Pero acá digo, bueno, ¿hay algún estado o alguna fila, por decirlo así, de la tabla que es diferente? ¿Qué creen ustedes? En esta tabla, ¿hay una que es diferente? Centrémonos en estos. ¿Hay una que es diferente o todas son iguales?
No, todas son iguales. Si existiera una que fuera diferente, se vuelve a dividir y ya sale otro estado que ya no sea solo XY, sino que este vendría siendo W. En este caso ya terminó, ya no se pueden dividir. Entonces me queda X y Y. Bueno, entonces digo, ese sub 0 ahora pasa a ser X y todo esto pasa a ser Y. Entonces digo lo siguiente. X pasa a ser el nuevo S sub 0 y Y pasa a ser el nuevo S sub 1. Y digo y construyo la tabla de transiciones, la nueva tabla de transiciones. Bueno, si ese sub 0 está contenido en X, obviamente se queda igual. ¿Quién es Y ahora? Es S sub 1. ¿Y quién es Y ahora? Es S sub 1. Ahora vengo y digo quién es. Solo es necesario que venga y agarre yo una fila, porque todas son iguales. Y digo, bueno, S sub 1 ahora pertenece acá, ¿verdad? Yo bien pude, vamos a agarrar otro. Bien pude agarrar ese sub 4, ¿verdad? Ay, perdón, ese sub 4. Y decir, bueno, ese sub 4, ¿dónde está? Está en Y. ¿Quién es ahora Y? Es S sub 1. Entonces, S sub 1. ¿Quién es Y? Es S sub 1. ¿Y quién es Y? Es S sub 1. El estado de aceptación es aquel estado que contiene los estados de aceptación. En este caso, ¿ese sub 0 es de aceptación? No, no es de aceptación. Ese sub 1, 2, 3 y 4 son de aceptación, por ende, este de acá es de aceptación. Si existiera otro que diga que tenga ese sub 4 nada más, también es de aceptación, porque ese sub 4 también era de aceptación, ¿verdad? Aquí, pues, por el tipo de ejemplo, pues todos quedaron en el mismo, ¿verdad? Pero sí pueden quedar múltiples estados de aceptación. Entonces esto lo coloco aquí como estado de aceptación, le pongo un asterisco y este viene siendo la nueva tabla de transiciones del nuevo autómata. Bueno, ya cerré esa cuestión, pero lo voy a volver a abrir. Vamos a hacer un nuevo diagrama, un nuevo grafo. Bueno, ahora grafiquemos esta tabla de transiciones. Tengo un estado S sub 0 que viene a saber de dónde. Recordemos que esa es la cuestión de los autómatas. Viene S sub 0, S sub 1. Lo voy a poner acá para no hacerme bolas. S sub 1. Me voy con 0. Me muevo con 0. Voy a bajarle un poquito Vamos a ver, ahí está. Con 0 me voy a 1 y con 1 me voy a 1. Entonces, pues le voy a venir y le voy a colocar 0,1, 0 con 1. Y de 1 me voy a 1. 1 me voy a 1 con 0 y 1 también. 0 y 1. Y ya. Y 1 es de aceptación. Y quedó exactamente el mismo autómata que quedaba en el método del árbol. ¿Verdad? Entonces, lo optimicé. Pasé de este autómata a este. Pasé de este que tengo del lado izquierdo y lo pasé al lado derecho. Vía la minimización de autómatas. ¿Alguna duda? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió?
Alguien se perdió en esta cuestión de la minimización de estados o de autómatas, ya ni me recuerdo el nombre real. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no lo ve? ¿Dudas hasta acá de este tema? Es bien sencillo, es bien cortito, pero necesito que me comenten si hay alguna duda. Disculpe, no sé si es mucha molestia volver a repetir, digamos, desde eso de estado de transición S0X. Voy a, voy a hacer otro ejemplo. Lo que pasa es que este Ok. ejemplo, o sea, a la primera iteración ya terminó. Eso fue la cuestión, ¿verdad? Voy a hacer otro ejemplo para que quede claro. Y por lo regular, eso es lo que yo les decía, el método del árbol ya está optimizado. Entonces ahí no va a haber necesidad de hacer una optimización. El que se optimiza es el método de la generación de subconjuntos, ¿sí? Por lo regular siempre la generación de subconjuntos que se optimiza, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, para generar el autómata optimizado, obviamente pues siempre se va a recomendar el método del árbol, pero si no tenemos el método del árbol, hay que generar Thompson, luego subconjuntos y luego minimizarlo por esto, para generar o simular el resultado del método del árbol. Entonces es un gran camino, ¿verdad? Porque son tres métodos eh, que están amarrados a él. Aquí tengo la tabla. Aquí tengo la tabla desde de un autómata que generamos también con el método de subconjuntos. Eso que no se mira. ¿Cómo le hacemos? Creo que se puede dar contorno a esta cuestión. Por favor, si alguien tiene dudas, no tenga pena, me puede preguntar. También, pues, les hago saber también, ¿verdad? Ahorita aprovechando que estoy tratando de ponerle contorno a esta tabla, pero no encuentro. Aprovechando, ya, ya pasé las solicitudes de prórroga a, a todas las secciones, ¿verdad? De los catedráticos para que pues lo puedan venir y, y considerar, ¿verdad? Entonces, pues consulté, ¿verdad? Consulté en las demás secciones, pues no logro colocar, pero bueno, no, consulté, pero lo que me comentaron fue que hubo una sección que no solicitó prórroga, que ninguno se ha pronunciado y no, no sabemos qué está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, la otra sección sí está pidiendo prórroga y la de nosotros, ¿verdad? También, la nuestra no lo copia. Y la nuestra sí, ¿verdad? Entonces, tenemos una que no está pidiendo y la otra y otras dos que sí están pidiendo, ¿verdad? Entonces ya fue, ya fue, ya fue propuesta, ya fue expuesta, mejor dicho, la propuesta de prórroga, a ver qué nos dicen, ¿verdad? Ustedes estén siempre trabajando, ¿verdad? Ustedes no se confíen, no se confíen. Así como puede haber prórroga, pues también a veces puede que no la den, ¿verdad? Entonces, pues esperemos qué pasa, ¿verdad? No se confíen. No pude, no pude colocarle contorno a esta cosa, pero bueno. Solo una última vez, ¿será que no se puede? ¿O dónde bueno, claro que se puede, pero ¿dónde es la cuestión? Tiene, pero lo tiene transparente. Bueno, no importa. Bien, entonces, ahora miremos cuál es este es el autómata que generamos para esta expresión regular, ¿verdad? Tanto el 3, 4, voy a colocarlo acá. Bueno, vamos a hacerlo más adelante. 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6, es decir, 4 estados son de aceptación. Entonces, paso número 1. ¿Saben qué? Yo soy no hable con esta cosa que no me deja en paz.
Y lo voy a hacer de 0, mejor. Vamos a minimizar este autómata que teníamos para el segundo ejemplo del, del tema de subconjuntos. Pues vamos, también es candidato a minimizarse. ¿Sí? Aquí es 4, aquí es 5 y aquí es 6. Bien, ahora sí, si no, no me deja en paz esta. Ahí estamos. Bien, ¿cuál es el paso número 1? Dividirlo por estados de aceptación y estados de transición, ¿verdad? Transición y aceptación. ¿Cuáles son los estados de transición? ¿Alguien puede escribirlos o decirlos? ¿Cuáles son los estados de transición? 0, 1, 2. ¿Qué es un estado de transición? Es aquel que no es de aceptación, básicamente. 0, 1, 2. Ahora, estados de aceptación. ¿Cuáles son los estados de aceptación? 3, 4, 5 y 6. Correcto. A este de transición le voy a denominar X y a este le voy a denominar Y. ¿Sí? Una vez lo haga, voy a volver a duplicar este. Duplicar. Ahí está. Porque necesito la tabla. Necesito verla. Una vez ya los haya definido, con la tabla los divido. Es decir, esto vendría siendo la tabla de X, ¿verdad? Y venimos y copiamos todo otra vez. Copiamos la tabla. Y esta vendría siendo la tabla de Y. Esto vendría siendo la tabla de Y. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Básicamente partir la tabla. ¿Quién era X? 0, 1, 2. 0, 1, 2. ¿Quién era Y? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Básicamente. Ahora actualizo. Y digo, bueno, con estos que están acá. Uno, ¿en qué conjunto está? ¿Alguien me puede decir uno en qué conjunto está? Uno, ¿en qué conjunto está? En X, correcto. 2, ¿en qué conjunto está? En X. 3, ¿en qué conjunto está? En Y. 4, ¿en qué conjunto está? Y, correcto. 3 está en Y, 4 está en Y. 3 está en Y, 4 está en Y. Y los de abajo, pues, 5, ¿dónde está? Está en Y. Y W, y 6, perdón, está en Y también, ¿verdad? Entonces acá quedan Y, 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 Y y Y. ¿Sí? Bien. Ahora hago la pregunta y lo coloreo. Básicamente, pues se tiene que colorear. Coloreo, básicamente la pregunta es, ¿se puede dividir o son iguales? ¿La tabla de X es igual o no? ¿Todas las filas son iguales o no? No, ¿verdad? Porque la fila 1 o la fila 0, perdón, es distinta. Entonces, pues por lo regular se colorea, ¿verdad? Pues yo lo coloreo, no es necesario colorearlo, pero yo lo coloreo. Entonces coloreo lo que es diferente, ¿verdad? Entonces vengo y digo, bueno, ahora X va a ser 0.
Y va a ser, pues viene siendo el mismo, va 3, 4, 5 y 6. Eso ya lo tenía, ¿verdad? Pero da nacimiento a un conjunto W que vendría siendo 1, 2. La separación de estos, ¿verdad? La separación porque no son iguales. Ahora vengo y lo vuelvo y genero las nuevas tablas. Y me regreso a mi tabla de origen. Bueno, digo 0. Solo me voy a jalar la columna de 0. Y esto vendría siendo X. Y, 3, 4, 5, 6. Bueno, me jalo todo y después lo arreglo. Me jalo todo y ahorita lo arreglo. Vendría siendo y es 3, 4, 5, 6. Es decir, estas primeras tres filas los elimino. Ahí está. 3, 4, 5, 6. Eso es Y. Y ahora genero W. W es 1, 2. ¿Sí? 1, 2. Elimino 0 porque 0 está de más. Eliminar. Y ahora actualizo. Vengo y actualizo con base a estos conjuntos. Bueno. 1, ¿dónde está? ¿Alguien me puede decir dónde está 1? ¿En qué conjunto está 1? W, correcto. 2, ¿en qué conjunto está? W. 3, ¿en qué conjunto está? Y. W, perdón, 4, ¿en qué conjunto está? Está en Y, ¿verdad? Pues 5 está en y 6 está en Y. Y así es para todos estos, ¿verdad? Entonces este, pues, se dan cuenta, ya no está cambiando. Y, 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 Y y Y. Y aquí igual, ¿verdad? 3 está en Y y 4 está en Y. Ahora empiezo a pintar, ¿verdad? Las diferencias. Bueno, en este caso, pues aquí ya no se puede dividir porque solo es 1. Para este caso, todos son iguales. Y aquí también son iguales. ¿Verdad? Son iguales. Entonces, bueno, aquí, perdón. Este lo voy a poner de otro color. Ahí está. Entonces ahora hago la pregunta. ¿Se puede dividir algún conjunto de estos, ya sea X, Y o W? ¿Se puede dividir o ya no se pueden dividir? Recuerden, se divide cuando alguien no es igual. Pero en este caso, ¿se puede dividir o no se puede dividir? ¿Se puede dividir X? ¿Se puede dividir Y? Claro que no, ya no se puede, porque si se dan cuenta, X ya solo tiene un elemento, ahí ya no se puede hacer nada. Y, todos tienen aquí de Z, W, Y, ¿verdad? W se puede dividir, no se puede dividir, ¿verdad? Entonces, ya doy por terminado el método. Vengo y agarro los conjuntos finales y los renombro y digo, bueno, X pasa a ser S sub 0, Y pasa a ser S sub 1 y W pasa a ser S sub 2. Siempre haciendo la salvedad que S sub 1 es de aceptación. Porque si se dan cuenta, 3, 4, 5 y 6 eran de aceptación. 0 no es de aceptación y 1 y 2 tampoco son de aceptación. Entonces, pues solo ese sub 1 es de aceptación. Si yo tuviera 2 de aceptación, pues W, en este caso es sub 2, ese sub 2 sería de aceptación. Pero pues solamente son de transición. Bien. Bien, entonces seguimos. Ahora construyo la nueva tabla de transiciones. Bueno, primero que nada me voy a jalar a ese sub 0. Ese sub 0 es este. ¿Sí? Y le voy a colocar W ahora. ¿Quién es? ¿Alguien me puede decir quién es W ahora?
S sub 2, correcto. S sub 2. Es S sub 2. W es S sub 2. Y, ¿quién es? S sub 1. Me jalo cualquier fila de Y, ¿verdad? Aquí no importa cuál me jale, me voy a jalar la 5, no importa. Porque de igual manera este ya no es 5, este es S sub 1. Vamos a ver. No se mueve. Y, ¿quién es? Y es S sub 1. Y bueno, aquí me jalo cualquier fila. Me voy a jalar la primera para W. W, pues aquí ya no es W, ya no es 1, sino que acá es S sub 2. No se mueve. Y Y es S sub 1, ¿verdad? Y esto es aceptación, ¿verdad? Entonces ahora diagramemos este autómata. Bueno, vienen de S sub 0. Viene siendo S sub 0. Luego me voy a S sub 1. S sub 1 es de aceptación. Me voy con Z, perdón. Me voy con Z y W. S sub 2. Me voy con XY. De S sub 1 me voy a S sub 1 con XY, perdón, ZW. Y de S sub 2 me voy a S sub 1 con ZW también. ZW. Y pues ya está. Pasé de... Uy, ¿cuál era el autómata? Pasé de este autómata a este. Es muy seguro que si hacemos esta expresión regular vía el método del árbol, me va a dar este. ¿De ver? Entonces, mucho más optimizado. ¿Verdad? Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con este tema? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿No logra ver la minimización de autómatas? ¿Alguna duda ahí por ahí quedó pendiente? Si lo logran ver. Ustedes pueden también, ¿verdad? Seguirme en la clase, pueden ver otra vez las sesiones y seguir y hacer los ejemplos, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay más dudas de este tema, damos por concluido el tema de, de análisis léxico. Este fue el último tema de análisis léxico. Es un tema muy sencillo, la minimización de autómatas es bien sencillo. Es de unir y separar, unir y separar, unir y separar y reconstruir la tabla, ¿verdad? Bien, entonces si no hay más dudas, por el día de hoy terminamos el tema de análisis léxico, el primer método de compiladores, la primera, perdón, fase de compiladores. Terminamos hasta acá. Recuerden, ¿verdad? Que sí, Brandon.
Disculpe, me perdí, digamos, en la última tabla de X, que tiene solo una fila, cuando se Ujú, llama la W y, ajá, ujú. ahí, Ok. en esa parte me perdí. En cuál te perdiste? Eh, ¿Cómo se generó? ajá, ¿cómo fue que se generó? Ok. Se genera partiendo de esto. No son iguales, ¿verdad? La primera tabla de X era 0, 1, 2. Entonces, al momento de que existe una diferencia, se divide, ¿sí? Se divide. Se divide 0, se divide 0, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Entonces, el nuevo conjunto le denomino W, ¿verdad? Que W va a ser. eh, Ese W puede ser aleatoriamente, ¿verdad? Puede ser cualquier otra letra. sí, puede No, ser no, cualquier otra letra. no. Puede ser cualquier otra letra, ¿verdad? Este es aleatorio. Entonces, pasa a ser un X letra, ¿verdad? Entonces, ya tengo tres tablas. X, Y y W, e incluso se pudo haber separado Y, pero en este caso no, ¿verdad? En este ejemplo, pues Y no se pudo separar, entonces no se separa. Ahora bien, esta es la tabla, ¿verdad? Esta es la tabla este es el estado cero, ¿verdad? 1, ¿dónde está? Está en W, por eso existe una W. 2, ¿dónde está? Está en W, entonces pues está aquí W. 3, ¿dónde está? 3 está en Y, está aquí. 4, ¿dónde está? Está aquí. Entonces colocamos Y aquí. Es por eso que nace el estado X con las transiciones W y, ¿verdad? No sé si queda clara. Sí, ya ahorita sí ya me quedó claro. Ok, Gracias. está bien. Bien. Entonces con esto damos por concluido como les decía, el primer tema de la fase de los compiladores. Es la fase un poco más sencilla, ¿verdad? 4 métodos Thompson, subconjuntos, árbol, minimización, ¿verdad? No todos generan AFD, perdón, y no todos tienen la misma entrada, ¿verdad? Unos tienen expresión regular como entrada, otros tienen AFN como entrada, y este último que tiene un AFD como entrada, ¿verdad? Básicamente hasta acá lo dejamos y el próximo día de clases, que ya sería el martes, empezamos con el análisis sintáctico, que en este caso vendría siendo a platicar un poco de qué es el análisis sintáctico y empezar a hablar de gramáticas, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas, más comentarios, para mí fue un gusto haberles enseñado el análisis léxico y nos vemos el día martes, ya empezando con el sintáctico, ¿verdad? Entonces, que pasen un buen fin de semana y nos vemos en una próxima. Tengan un buen día.